organizar, dirigir, controlar. Proceso administrativo. El proceso administrativo se consolida por 5 etapas, que son planificación, organización, planeación, dirección y control. Pensamiento administrativo, ahí tenemos la teoría general de la administración, tenemos varios autores, el enfoque administración, el ámbito de la área funcionales, área financiera, de producción, de marketing y área personal que es de recursos humanos. Administración del medio ambiente, tenemos el microambiente y el macroambiente. Micro son las 5 fuerzas de deporte, macro son el sociocultural, político. Ay, los nervios. Tenemos elementos de las empresas. Empresa es un grupo de personas, ¿no? Son bienes económicos, es la organización. Gerente, el gerente es la persona que se encarga de ejecutar y de llevar a cabo todos los objetivos de la organización. El emprendedor tiene una gran necesidad de realización personal. Tengo. Tenemos la planificación, tenemos los elementos de planificación, misión, visión, valores, objetivos, metas, políticas, procedimientos, programa, presupuesto. Análisis del entorno específico, están las fuerzas de deporte, intensidad de competencia actual, competidores potenciales, productos sustitutos, poder de negociación de proveedores, poder de negociación de compradores que son clientes. Análisis FODA es una herramienta de planificación, estrategia para realizar un análisis interno que es fortaleza, debilidad, externo, oportunidad y amenaza. Planificación estratégica. Tenemos la estratégica, la táctica funcional, operativa, grandes estrategia de estabilidad, estrategia de crecimiento, estrategia de defensa, estrategia competitiva de Michael Porter, que es liderazgo en costo, diferenciación de productos, segmentación de mercado. Tenemos la organización, organización es el proceso de crear estructura de empresa, determina todas las tareas que hay que realizar, cómo hay que agruparla, quién es el jefe de quién y en qué nivel se toman las decisiones. Tenemos por complejidad, formalización, centralización, dimensiones, división de trabajo, división vertical, que son la unidad de mando, autoridad, delegación, autoridad lineal, autoridad stack, intervalo, centralización y descentralización. División horizontal, que es la departamentalización, que tenemos la funcional, por producto, por área, por cliente, por canales de distribución, por proceso o equipo o por secuencia. Tenemos la integración. Aquí hay un papel también fundamental, ya que es de vital importancia que la empresa contrate personal que sea capaz de desempeñarse, ¿no?, en su cargo. Y para integrarlo tenemos reclutamiento, selección, inducción y desarrollo de personal, que son talleres de capacitación. Reclutamiento tenemos interno, externo. El interno es personal interno de la empresa, que es más práctico, es más económico. Externo, podemos, por medio de comunicación, también podemos tener aviso en página web. La fuente puede ser el instituto, la universidad, la base de datos. Inducción, tipo de inducción sobre la unidad de trabajo, inducción sobre la organización. Dirección. Es la ejecución de los planes mediante la motivación, comunicación, supervisión para alcanzar los objetivos propuestos.
Tenemos importancia del objetivo, la dirección es poner en marcha todos los lineamientos durante la planeación y organización. Tenemos la motivación, tenemos la comunicación y supervisión. También tenemos la teoría de liderazgo, teoría de Maslow, estilo de liderazgo y el liderazgo. Estilo de liderazgo tenemos coercivo, visionario, filiativo, democrático, ejemplar, coach. Liderazgo, vamos a mencionar algunos: autócrato, demócrata, online. Tenemos el control, que es muy importante controlar. Tipo de control interno-externo, importancia del control, actividades de control, comparar los resultados, evaluar los resultados, medir las operaciones, transferir datos detallados, ajustar el control a la luz de los resultados, proceso de control estándar o unidad de medida, establecimiento de estándar, medición de resultados, tomar medidas, instrumento para efectuar el control, informes, auditoría, estudio de tiempo, tipo de control preliminar, concurrente, retroalimentación, control previo y posterior. Técnica de control: presupuesto, financiero, auditoría financiera, auditoría administrativa. Eso sería, Liz. Bien, no, a ver, ¿me puede mostrar por favor dirección? Claro. Ya, ok. Muchas gracias, Erika. Erika, ¿cuál es su apellido? Erika Morón. Ya. Yo puedo poner mi... Listen, le dije yo segunda. Sí, Ya. Rosa Isela está de Listen, segunda. yo después de Tito, entonces igual. Ya. Ya, yo soy Bueno, tercero, entonces. Tercero. Listen, yo después del último, no sé quién es. ya. Bien. Porfa. Yo. Bien. ¿Se ve, Listen? Se ve hermoso. Toma. Sí, se puede ver. Ya. Buenas noches, compañeros, licenciada. Vamos a empezar por la introducción a la administración. Bueno, la administración es un proceso de planeación, organización, integración del personal y control. Con ello se busca lograr la eficiencia de los objetivos, tanto de los recursos materiales y humanos de la empresa. Las funciones y características de la administración. En las funciones y características tenemos los 5 procesos administrativos, que son planeación, donde se establecen los objetivos y metas; organización, donde se establece una estructura organizacional; integración de personas, es buscar o mantener y orientar al personal; dirección, se trata de la supervisión, comunicación para alcanzar las metas; y por último tenemos control, que es donde se miden y se evalúan todos los resultados. Pero ¿cuál es la importancia de la administración? Está en que imparte la efectividad de los esfuerzos humanos, ayuda también a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Tenemos también otro punto, la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es un conjunto, es un grupo social que nace para atender las necesidades de la sociedad. Dentro de la empresa contamos con el microambiente y el macroambiente. El microambiente son todos los factores que le afectan a la empresa de manera directa. Tenemos a los clientes, a la competencia, a los proveedores, a los socios, a las instituciones financieras y a las organizaciones laborales. Son factores que la empresa puede controlar. El macroambiente son los factores que afectan a la empresa de manera indirecta. Tenemos los factores económicos, tecnológicos, socioculturales, políticos, legales, instituciones públicas
y demás. Dentro de la administración tenemos los enfoques y las teorías de la administración científica, que está constituida por Frederick Taylor, que se basaba en asegurar al máximo la prosperidad de cada empleador, desarrollo que cada hombre a su estado de máxima eficiencia. O sea, Frederick Taylor se basaba más en la eficiencia de sus trabajadores y en poder asegurarle una prosperidad. Dentro de Frederick Taylor tenía 4 puntos muy fundamentales, que era la planificación, la preparación, el control y la ejecución. También tenemos a Henry Gantt, que él se basaba en las bonificaciones. Decía que cada trabajador tendría bonificaciones y los supervisores tendrán otra bonificación por cada trabajador que termine su ración diaria y otra bonificación extraordinaria si terminan todos los trabajadores en sus raciones. Y tenemos a los esposos Hilbert, que decían que se enfocaban más en mejorar el bienestar de cada trabajador de manera individual. En el enfoque y teoría clásica de la administración tenemos al padre de la administración, que es Fayol, que hace énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir su eficiencia. Él se basaba en las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contable y administrativa. Por otro lado, también propuso los 14 principios de la administración. En la teoría de las relaciones humanas tenemos a Elton Mayo, que él buscaba el aumento en la productividad y desarrollo en 4 etapas. Por otro lado, tenemos a Abraham Maslow, que era el que propuso la motivación humana a través de las pirámides, las necesidades, que era autorrealización, era necesidades fisiológicas. Tenemos también a Douglas MacGregor, que él se basó en la teoría X, que en la teoría X eran las personas que no les gustaba el trabajo, y la teoría Y era todo lo contrario, eran las personas que sí les gustaba trabajar, que sí buscaban información, buscaban poder prepararse de una u otra manera, ¿no? También tenemos las etapas del proceso administrativo, como ya sabemos, son planeación, organización, integración, dirección y control. Vamos a hablar acerca del proceso administrativo de planeación. La planeación es la primera etapa del proceso administrativo. A través de ella se establecen los objetivos y las metas de la empresa como referentes de actividades que se realizarán en un futuro. Dentro de la planeación tenemos los elementos que son misión, visión, tenemos los valores, las políticas y procedimientos, los programas y presupuestos. Dentro de los programas y presupuestos contamos con programas financieros y programas no financieros. Los financieros hablamos de las unidades monetarias y los no financieros hablamos de la producción, de las ventas, de los desperdicios. También dentro del proceso de planeación tenemos el FODA, que el FODA es una herramienta de estrategia de planificación que la mayoría de las empresas lo utilizan para poder planificar, ¿no? Es una estrategia. Tenemos las fortalezas y debilidades que están dentro del análisis interno de la empresa. Tenemos las amenazas y oportunidades que están dentro del análisis externo. El análisis interno se trata de poder identificar los recursos y las capacidades con que cuenta la empresa. Y por otro lado tenemos las formas de estrategia a nivel empresarial, que son corporativo, de negocio y funcional. Dentro del corporativo tenemos la estrategia de estabilidad, la estrategia de crecimiento, estrategia de defensa. Dentro de la estrategia de negocio tenemos que son formulaciones e implementación de los objetivos y planes para el crecimiento de la empresa. Y en lo funcional se define a partir de las estrategias de la unidad de negocio, realizando un estudio del área funcional de la empresa. Dentro del análisis externo tenemos el entorno específico, el entorno específico, que son las 5 fuerzas de Porter. Tenemos el poder de negociación con los clientes, la rivalidad entre empresas, las amenazas de nuevos entrantes, el poder de negociación con los proveedores y las amenazas de productos sustitutos. Dentro del análisis externo también tenemos el entorno general, que es el PES,
político, económico, social y tecnológico. Por otro lado, tenemos las estrategias competitivas, que son liderazgo en costo, diferenciación de producto y segmentación de mercado. Dentro del proceso de planeación, contamos con planes estratégicos y planes operativos. Pasamos al segundo proceso, que es organización. La organización es el proceso de poder crear una estructura en la empresa. Determina qué tareas hay que realizar, quién lo va a realizar, cómo hay que agruparla, quién es el jefe de quién y en qué nivel se toman las decisiones. ¿Cuál es la importancia de la organización? Es importante para definir todo el proceso de trabajo. A través de ella, el administrador define responsabilidades y funciones y coordinaciones. Tenemos los elementos de la fase de organización, que está jerarquía, funciones y puestos. Los principios de la administración, tenemos la especialización, unidad de mando, equilibrio de autoridad, equilibrio de dirección y control. Una estructura organizativa se basa en la jerarquización de división vertical y la división horizontal. En la división vertical hablamos de la unidad de mando, de la autoridad, de poder delegar a una autoridad, de la autoridad lineal, de la autoridad de staff, de los intervalos de control, de la centralización y descentralización. Y dentro de la división horizontal tenemos la departamentalización, que es poder agrupar las funciones y actividades en unidades específicas con base en su similitud. También tenemos los tipos de departamentalización, que son funcional, por producto, geográfica, por clientes, por canales de distribución, por proceso, por secuencia. Los tipos de estructura son estructuras simples, funcionales, divisionales y basadas en equipos internacionales. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama es la radiografía de la empresa. Es una representación gráfica y simplificada de la estructura formal que ha adoptado una organización. ¿Cuántos tipos de organigramas tenemos? Tenemos representación vertical, horizontal, mixta, radial, circular y escalares. Pasamos con el tercer proceso, que es el proceso dinámico, que es la integración de personal. Es donde la empresa tiene que mantener o poder reclutar a sus personales para llegar a realizar sus habilidades y para brindarle una ventaja competitiva a la empresa y maximizar sus resultados. Tenemos planeación de recursos humanos con el número y tipo correcto de personas en el lugar y el momento indicado. Los aspectos de la planificación de recursos humanos son los planes de necesidades futuras, los planes para un equilibrio futuro, los planes para reclutar empleados, los planes para formar a los empleados. También tenemos el reclutamiento. El reclutamiento es el proceso mediante el cual la organización atrae candidatos del mercado. La descripción y análisis de cargo tiene como objetivo los siguientes puntos: poder elaborar anuncios, perfil del ocupante, suministrar información, sirve de guía para el empleado y sirve de guía para el encargado. Tenemos reclutamiento interno y externo. El reclutamiento interno es donde la empresa intenta llenarla mediante los candidatos que trabajan dentro de la organización y por supuesto esto le ahorra costos, ¿no? Dinero. También tenemos el externo, donde la organización intenta llenarla con personas ajenas a la misma. Y para ellos hay diferentes medios de reclutamiento, que son los avisos en el periódico, las empresas particulares que prestan este servicio, los contactos con instituciones y universidades, personal recomendado basado en datos de candidatos, candidatos espontáneos y los carteles. Para ello se hace una selección, que es escoger entre los candidatos reclutados los más adecuados para ocupar el cargo. ¿Cuáles son los pasos de selección? Tenemos la entrevista inicial, el llenado de solicitud, las pruebas de empleo, las entrevistas amplias, los antecedentes, las ofertas condicionales de empleo, los exámenes médicos y la oferta definitiva de empleo. ¿Cuál es el proceso de selección?
Lo primero que se debe hacer es una solicitud de empleo, una entrevista previa de selección, se tiene que hacer prueba, investigaciones de antecedentes, entrevista profunda de selección y por último el examen médico. ¿Qué es la socialización? Es la orientación organizacional, la orientación en una unidad de trabajo. Tenemos capacitación, que lo hace en la empresa de rotación de puestos, mediante rotación de puestos, asignación de enseñanza, películas y videos, ejercicio de simulación, rotación de empleo, evaluación del desempeño. Lo hace mediante ensayos escritos, incidentes cruciales, escala de calificaciones gráficas, comparaciones multipersonales y métodos de evaluación. ¿Qué es un desreclutamiento de personal? Es el ascenso, la transferencia, decesos y despidos. Tenemos el cuarto paso del proceso, que es dirección. La dirección es la ejecución de todos los planes de acuerdo con la estructura organizativa, mediante la guía de los esfuerzos de grupo social, a través de la motivación, de la comunicación, de la supervisión para alcanzar las metas de la empresa. Es muy importante porque la dirección pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante planeación y organización. Cuando hablamos de motivación, es el proceso administrativo que consiste en influir la conducta de las personas basado en el conocimiento de qué hace que la gente funcione. ¿Cuáles son las teorías de motivación? Tenemos la teoría de Abraham Maslow, tenemos la teoría de Douglas MacGregor y la teoría Z. La teoría de Abraham Maslow habla de la pirámide de autorrelación, estima, sociales, seguridad fisiológica. Y la teoría de Douglas MacGregor habla de la teoría X y Y. Y la teoría Z es la gente que le gusta sentirse importante. También tenemos la teoría de las necesidades de Cleland, que son poder lograr, poder, afiliaciones, poder y competencia. Tenemos el liderazgo. Ser líder es capaz de poder influir la conducta de los demás a través de la personalidad. Un líder motiva y direcciona. Tenemos tres tipos de liderazgo. Bueno, como usted dijo, hay muchos más de acuerdo a cada autor, pero los más importantes son autoritario, democrático y laissez. Tenemos los rasgos que debe tener un líder, tiene que confiar en sí mismo, tiene que ser justo, valiente, tiene que tomar decisiones y tiene que ser honesto. Por otro lado, tenemos a la supervisión, es poder revisar todo el cumplimiento adecuado de las operaciones de un trabajador en un rango medio. La comunicación es muy importante dentro de todos los procesos administrativos. La comunicación se define como el proceso de pasar información y comprensión de una persona u otra. Esto lo dice Chavenato. Y por último tenemos la etapa de control, que consiste en poder verificar todas las etapas anteriores. Las instrucciones emitidas, los principios establecidos, tiene como fin señalar las debilidades y los errores a fin de rectificarlo e impedir que se produzca nuevamente. Henry Fayol. La importancia del control es que establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. Las actividades de control tenemos comparar los resultados con los planes generales, poder evaluar los resultados con los estándares de desempeño, idear los medios efectivos para medir las operaciones y comunicar cuáles son los medios de medición. El proceso de control, establecimiento de estándares, medición, corrección y retroalimentación. Medición, hablamos de poder información en tiempo real o pasado sobre las actividades, funcionamiento del desempeño mediante observaciones personales, estadísticos, reportes orales y escritos. Los instrumentos para efectuar el control es informes, auditorías, estudios de tiempos y movimientos. Los tipos de control según Terry es preliminar, concurrente y retroalimentación.
y según Melinkov es control previo y control posterior. Por otro lado, tenemos tipos de control, tenemos el interno y externo. El interno hace referencia al proceso de control ejecutado por las mismas personas que trabajan dentro de la organización, y el externo es por personas que no pertenecen a la organización y que son contratadas por la empresa. Las técnicas de control, tenemos el presupuesto, estados financieros, auditorías financieras y auditorías administrativas. Eso sería todo, Licen, gracias. Muy bien, muchas gracias. Tito, es Rosa Isela, apellido. Zavala. Ya. Luego está Tito, después de Tito hay una señorita que dijo, y luego Camila. Yo Licen. Dicen yo después de Camila, porfa. Ah, ya, Camila y luego Javi. Después yo, Licen, por favor. Sí, yo Ya. estoy después de Tito, Licen. Ah, ya, ¿quién es usted? Su nombre, por favor, para que la anote. Caterine Cosío. Ya. Caterine Cosío. Después de Javi, tío, por favor, Licen. Ya, luego está Camila, Javi. Un ratito. ¿Se ve bien los mapas? Ah, ¿se ve en la imagen? Disculpe. ¿Quién está después de Javi? Juan Marco, por favor, Licen. Marcos. Muy bien. Sí, se puede ver. Ya. Primero, que hice fue la administración en general, que es la administración. Es el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos que trabajan en grupos logren sus objetivos seleccionados. La administración se divide en funciones administrativas. La primera es planeación, organización, integración, dirección y control. Estos 5 puntos vamos a verlos con más especificidad en los próximos mapas. Existen 2 tipos de ambiente de la empresa. El primero es el microambiente, el segundo es el macroambiente. El microambiente son factores que afectan directamente a la empresa que se pueden controlar internamente, y el macroambiente son factores que no se pueden controlar. Entre otros están las leyes, el contrabando, el clima, entre otros. Hay varias teorías que han cimentado la base de la administración. La primera es la teoría de la administración científica, que es considerada una de las más importantes. Esta dice que la planeación sustituye el criterio del obrero, por lo que se comienza a basarse más en temas científicos que en temas de percepciones. Los principales exponentes de la teoría de la administración científica son Frederick Taylor, Henry Gantt y los esposos Gilbert. Frederick Taylor decía que los trabajadores deben estar científicamente capacitados para los cargos. Henry Gantt fue uno de los más importantes al poder materializar esta teoría, debido a que él creó la gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt muestra los diferentes procesos que se realizan en la fábrica y cómo el movimiento excesivo de personal, o sea, la rotación de personal, afecta a la eficiencia que tiene la empresa. Digamos, colocar a un trabajador en otro lugar que no le ha correspondido, eso afecta a la producción. Y por ende, la gráfica de Gantt es importante para determinar el correcto proceso de fabricación de los productos. Y por último, los esposos Gilbert, ellos estudiaron el tema de la fatiga y el movimiento en los trabajadores e indicaron que, como lo indica igual la gráfica de Gantt, que mientras menos movimiento y rotación de personal hubiese, mejor van a ser los resultados de la empresa. También tenemos la teoría clásica de la administración, que sus principales propuestas, el principal exponente es Henry Fayol, que era un encargado de minas en Francia. Sus principales propuestas y aciertos fueron la división del trabajo, que como explicamos anteriormente, que se establezca qué va a realizar cada trabajador. Lo segundo es la autoridad de mando, que tiene que haber solamente un jefe. Unidad de dirección, que tiene que haber un lineamiento para cómo producir. La centralización y la jerarquía, que radican hacer el lineamiento de la empresa para ver quién realiza cada tarea. Luego tenemos las teorías de las relaciones humanas, que estas
básicamente contradicen mucho de lo que hablan las dos anteriores teorías, debido a que estas se basan más en el trabajador y no en sí en el sistema. Explican que se debe motivar a los trabajadores para que estos realicen mejores sus labores y no le dan tanta importancia al sistema en sí. El primero es George Elton Mayo, que Elton Mayo fue el que realizó el experimento de Hawthorne. Este experimento determinó que lo que más motiva a los trabajadores no es el sueldo, ni siquiera el trabajo, sino la aceptación de los compañeros de trabajo. Indicó que es más fuerte el colectivo que el individuo a la hora de realizar una función laboral. Y otro exponente importante es Abraham Maslow, que Abraham Maslow realizó la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades humanas. La primera es fisiológica, la segunda es biológica, la tercera es de seguridad, la cuarta es la de aceptación y la quinta es la de autorrealización. De igual manera, Maslow da a entender que Elton Mayo tenía razón, debido a que cuando el trabajador tiene un puesto fijo de trabajo, lo que ya más le motiva no es el sueldo, sino la autorrealización. Y último exponente tenemos a Douglas MacGregor, que él dio a conocer la teoría X y Y, que explicaba que los trabajadores que lo que denominaba X eran trabajadores que no les gustaba trabajar, que necesitan motivación extra para realizar sus labores. Los trabajadores Y lo veían más como algo natural, digamos, que les gustaba trabajar y eran personas que estaban dispuestas a realizar el trabajo que les mandaban. El segundo mapa que tenemos es el de planeación, que es planeación, es la primera etapa del proceso administrativo y forma parte de la fase de la primera fase para determinar cómo va a funcionar la empresa. Lo que compone la planeación son la misión, la visión y los valores. La misión describe el motivo por el cual fue creada la empresa. La visión se plantea hacia dónde quiere dirigirse la empresa. Los valores indican efectivamente los valores que tiene la empresa y estos tienen que ser transmitidos hacia sus trabajadores para que los trabajadores puedan sentirse identificados con la empresa para realizar mejor su trabajo. También sigue las políticas y los procedimientos. Las políticas y los procedimientos es lo que básicamente está permitido y está prohibido en la empresa. Los programas y presupuestos es básicamente cuánto dinero se va a determinar para cada área. Luego tenemos el micro y macroentorno. Para medir este complejo tema, se utilizan básicamente 3 análisis. El primero es el análisis FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Se utiliza las 5 fuerzas de Porter, que la primera fuerza es poder de negociación con los clientes, la segunda fuerza es poder de negociación con los proveedores, la tercera fuerza es amenaza de productos entrantes, y la cuarta es amenaza de productos sustitutos, y la quinta es la rivalidad contra los competidores. También se practica mucho el análisis PEST, que es el político, económico, social y tecnológico. Después tenemos la organización, que la organización, después de definir las metas y los objetivos, se debe realizar una señal de acciones de cómo definir qué tareas se llevarán a cabo para que se cumplan los objetivos de la empresa. Para esto se utiliza la jerarquización, que se refiere al esquema de grados de una estructura organizacional, o sea, cómo va a estar dividida la estructura. La departamentalización, que es una estructura formal de cómo va a estar compuesta los puestos administrativos. Estos existen 16 tipos de departamentalización. La primera es funcional, que se basa en qué actividades se realiza, que se jerarquiza en actividades semejantes que se realizarán. La segunda es por productos y servicios. La tercera es por base territorial. La cuarta es por clientela, por proceso y por proyecto. Esta es una que es básicamente nueva y ha tenido gran aceptación en el mundo empresarial. Los tipos de organización de organigramas se pueden ser verticales, horizontales, circulares y escalares. Ahora cada empresa tiene su forma de utilizar estos organigramas dependiendo a la magnitud de la empresa. La integración del personal es la fase a través de la cual la administración o los entes propietarios
van a atraer personas idóneas para ocupar los puestos de trabajo mencionados anteriormente. Para esto se utilizan diferentes fases. La primera es el reclutamiento, que consiste en atraer personas interesadas para los puestos de trabajo. Después viene el análisis de puesto, que es decir, bueno, qué características tiene que tener la persona que va a ocupar este puesto de trabajo. Se da el reclutamiento interno, que es cuando ya se tienen trabajadores y se tiene una vacante. El reclutamiento interno se muestra a los trabajadores que ya trabajan en la empresa, tienen conocimiento de funciones, tienen conocimiento de los valores, las políticas de la empresa, y esto se les permite poder acceder a subir de puesto. Después tenemos el reclutamiento externo, que es cuando se busca trabajadores afuera de la empresa para que puedan cumplir con las necesidades que tiene la empresa de mano de obra. Cuando ya se tiene esto, se da lo que es la selección de personal. La selección de personal es un proceso mediante el cual se elige al mejor candidato para el puesto. Para esto se da la entrevista, primero. Luego se dan pruebas de conocimiento y valores que tiene el entrevistado. Posteriormente, si se llega a aceptar, se dan el test psicológico y exámenes